Creo que hiciste un excelente resumen. Bueno, y muchas gracias a vos por habernos invitado. No, por favor. Hay una cuestión de suma importancia que tiene que ver, en este caso en particular, con este juzgado, porque se trata de un juzgado electoral y estamos a punto de llevar adelante los comicios en la provincia de Buenos Aires. Volvés a hacer excelente el resumen. Se trata del juzgado electoral más importante del país, porque en esta provincia vota el 40% del padrón electoral. Sin dudas que estamos en presencia de una incertidumbre que debe ser resuelta rápidamente por la justicia. Eso es lo que nosotros planteamos con Gonzalo y obviamente con los actores de la demanda al juez Recondo, y eso es lo que el juez resolvió, que es necesario dar certidumbre al proceso electoral, y por eso el juez que estaba a cargo ha sido separado a estos efectos. Obviamente que en la práctica esto todavía no se concretó porque estamos en periodo de apelación. Claro. Puede ser apelado por la otra parte, pero es lo que ha entendido el juez igual que nosotros. Que ante la incertidumbre de la persona que estaba a cargo del mayor proceso electoral en el país, era necesario otorgar algún grado de certeza a la cuestión y que otra persona se haga cargo del asunto. Una persona que sea juez, porque Durán no lo es. Juez. Vamos a empezar a repasar una serie de placas, después vamos a seguir hablando porque quiero preguntarles quién es Durán. Quiero también plantearles a ustedes una cuestión que algunos colegas la han planteado y que tiene que ver con cómo la oposición en algún punto no había tenido la rapidez a la hora de presentar este tipo de, valga la redundancia, presentaciones ante la justicia para evitar que determinados sujetos accedieran a juzgados. Esto no había pasado, o por lo menos no ha pasado masivamente a lo largo de la República Argentina con el tema de los subrogantes. ¿Cómo es el caso puntual de estos dos titulares de la Unión Cívica Radical, de La Plata y de Magdalena, que ustedes están representando? ¿No? Sí. Bueno. El que quiera. Bueno, el tema surge, desde luego, hace un tiempo que nosotros como abogados litigantes, como abogados de la matrícula, venimos observando con cierto temor y con cierto asombro lo que está sucediendo con la designación de las vacancias en los juzgados federales y de la Justicia Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este no era un caso más porque, como bien introducía Marcelo recién, se trata del juzgado que va a tener a su cargo el proceso electoral de mayor envergadura en la República Argentina. Así es que fue después de que se dicta el plenario de la resolución del Consejo de la Magistratura designando a Durán, a nuestro entender, con una notoria inconstitucionalidad, ¿sí? Porque el Consejo de la Magistratura, a través de sus potestades reglamentarias, determinó incorporar como subrogante a un secretario de Cámara, cuando la doctrina legal de la Corte Suprema y la ley que determinaba los criterios de subrogancia expresamente no contemplaba esta situación. Entonces, a raíz de eso, nosotros entendimos que era el momento de actuar, ¿no? Acá, cuando veníamos con Marcelo, hablábamos que también se da una situación bastante paradojal después de este fallo y que nosotros esperamos que esto sea exhortativo para que la sociedad, vos hablabas de la oposición, pero la sociedad en sí se anime nuevamente a demandar la nulidad y la ilegalidad de estas disposiciones verdaderamente inconstitucionales. Ahora, es también una locura a todas luces pensar que tenga que salir la población o la gente a la calle. Hay una convocatoria, de hecho, por el juez Cabral. Digo, este es un caso, digamos, a nivel nacional que ha cobrado relevancia por cuestiones que tienen que ver incluso con causas relacionadas con el gobierno nacional. Pero digo, en este caso que es de suma importancia por ser un juez electoral, no puede ser que la gente tenga que salir a la calle para exigir que las cosas se hagan como deben hacerse. A ver, yo te quiero antes decir una cosita que vos mencionaste con mucho acerto. Efectivamente, la oposición quizás no ha estado a la altura de las circunstancias, pero obviamente el vocablo oposición abarca a demasiadas personas, es muy amplio. Y yo quiero hacer las excepciones, y en este caso en particular de las dos personas que nosotros representamos, porque han tenido la valentía, porque hay que ser valiente para esto, de decirlo y además firmarlo. Vos fíjate que iban en contra de uno de los jueces federales con mayor poder en el país, porque además es juez penal. Así que hay excepciones a todo esto. Yo creo que en general, como decía Gonzalo, esto nos tiene que animar a seguir planteando estas cosas donde corresponde, que es en la justicia. Ahora bien, vos dijiste la locura de que la gente tenga que salir a la calle. Yo coincido con vos, es una locura, pero hay que hacerlo. Porque todos estos tipos de decisiones que son tomadas
digamos, con un afán de impunidad en el futuro, no solamente van a lograr ese afán de impunidad si las permitimos, sino que nos van a perjudicar a nosotros como ciudadanos. Claro. Para nosotros, y esto, discúlpame, por es favor. un concepto fundamental, Sí. sin justicia independiente no hay república, Claro. y sin república no hay libertades para Claro, nadie. eso es fundamental, lo que usted está diciendo es absolutamente fundamental, porque además hay una cuestión que toda la población debiera tener en cuenta. De los 3 poderes que integran nuestra república, el único que no se elige de manera popular, por el alcance del voto popular, es el Poder Judicial. Y ahí es donde hay una mano del Poder Ejecutivo, una mano grande que alcanza a determinadas instancias de decisión, que deben ser lo más absolutamente imparciales y objetivas posibles, perdón por el agaf, que justamente creo que tengo que ver con eso. Digo, ahí me parece que es donde todos tenemos que poner fundamentalmente el ojo, en entender eso, en entender el funcionamiento de cómo llegan los jueces a ocupar esos cargos. Yo te quiero hacer una aclaración, Sí. que vos lo marcaste bien, pero vale la pena volver sobre la misma cuestión. Vos fíjate que en este juzgado, que ya dijimos la importancia Sí. que tiene y no la vamos a volver a repetir, se designó, el Consejo de la Magistratura designó una persona que ni siquiera, no había cumplido ninguno de los requisitos para ser juez, o sea, no había concursado, no Sí. había pasado por el Consejo de la Magistratura, Sí. no había logrado aprobación del Senado, ni tampoco había sido nombrado por el Poder Nada. Ejecutivo, nada. Nada. Y sin embargo, lo nombra, y además era un secretario administrativo de una Cámara, lo nombra juez subrogante, habiendo estado en el orden número 22, o sea que tenía 22. 21 personas Delante adelante, de él. en el mismo juzgado de competencia penal, en el otro juzgado de competencia penal. Pero que además, te quiero aclarar, no tiene ningún conocimiento de la materia electoral, o por lo menos no la pudo acreditar nunca. Menos de, no sé, 3 meses. ¿Cuánto No, falta? el Menos, proceso 2 meses electoral, de... yo te aclaro, el proceso electoral ya comenzó. No, ya comenzó, pero digo, a menos de 2 meses que ocurran las elecciones. Sí, y además Pero- te disculpaba que te interrumpa, pero esto es sumamente importante. No es que interviene una vez, puede llegar a intervenir varias veces. Exactamente, Porque están claro. las PASO, Las está la primeras. elección y puede haber Y un puede haber un balotaje. balotaje, exactamente. Vamos a compartir varias de las placas que ha armado nuestra producción para que podamos entender y poner en caja este tema, pero vamos a seguir debatiendo porque hay muchas cosas para preguntarles a los 2 doctores. A ver, la primera de las placas. Allí está, la nueva ley de subrogancias, una pequeña ficha técnica para conocerla, la ley número 27.145. El Consejo de la Magistratura lleva adelante procedimientos para la designación de los jueces subrogantes. Fue sancionada el 10 de junio de este año y promulgada el 17, con 7 días de diferencia. Una semana después se promulgó esta ley, como les decíamos, sancionada hace apenas días. Vamos a ver qué dice el artículo número 2, que es el que fue declarado inconstitucional a instancias de la presentación que ambos doctores hicieron representando a los titulares de la Unión Cívica Radical de La Plata y Magdalena, Marcelo Uriarte y Martín Villena. ¿Qué dice este artículo? El Consejo de la Magistratura designará subrogante por mayoría absoluta de los miembros presentes. La designación se realizará con un juez o jueza de igual competencia de la misma jurisdicción o con un miembro de la lista de conjueces confeccionada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 de la presente ley. Las cámaras deberán comunicar la necesidad de nombrar subrogantes al Consejo de la Magistratura. Me gustaría preguntarles cómo fue el tema de la declaración de inconstitucionalidad de este artículo en particular para que se entienda por qué entendió el doctor Recondo, quiero nombrarlo correctamente, que este artículo era inconstitucional y que por esa razón Durán no tenía que ocupar ese cargo. Bien, fundamentalmente de este artículo surgen muchas cuestiones que ponen en tensión la independencia del Poder Judicial, ¿sí? y la mecánica adoptada por el oficialismo para la designación de los jueces en un esquema de suma precariedad. ¿Sí? En relación a la pregunta que vos me hacés, lo que el doctor Recondo entiende en su pronunciamiento es fundamentalmente que la lista de conjueces, ¿sí?, se torna operativa previo a que sea elevado al Poder Ejecutivo y convalidado por el Senado. ¿Sí? El caso del juez Cabral. El juez Cabral ha sido desplazado por un conjuez de esta lista, ¿sí?, que no tuvo el aval del Senado. ¿Por qué es importante el aval del Senado? Y también me gustaría después hablar un poco de la naturaleza de la figura del conjuez. Sí. El aval del Senado es importante porque en el mecanismo republicano establecido en la Constitución Nacional para la designación de los magistrados prevé un mecanismo complejo en el cual el Poder Ejecutivo propone al Senado la designación previa
terna vinculante efectuada por el Consejo de la Magistratura. Pero en los casos en los que se deba cubrir una vacancia porque las cuestiones relativas al servicio de justicia se encuentren en estado de urgencia, digamos, debe cubrir un mínimo de legalidad el procedimiento. Por eso es que previamente, y por un periodo que antes era de 3 años y que la norma en la placa no figura, pero ahora es por 6 años la lista de conjueces, por 6 años, pensemos en el esquema de fin de ciclo y la necesidad de tener conjueces en las listas de alguna manera cercanos al poder de turno que se está yendo o que aspira a continuar. Y lo concreto es que la Corte Suprema inclusive tiene dicho en más de un pronunciamiento que por más que no se haga el proceso de selección natural establecido en la Constitución, es decir, la intervención del Consejo de la Magistratura, la elevación al Poder Ejecutivo y el acuerdo del Senado previo a la designación, la lista de conjueces debe pasar por el Senado y debe ser aprobada necesariamente por el Senado como requisito previo. Perfecto. Bien, esto es lo que no se observa en esta norma, por eso el doctor Recondo lo declara inconstitucional. ¿Correcto? Bien. Ahora, es como si se dejara de lado uno de los poderes del Estado, que siempre estuvo involucrado en la elección de los jueces, porque sí, básicamente, porque la ley así lo indica y la votaron hace poquito y se promulgó hace menos. Sí, esto, si me permitís hacer una aclaración y una ampliación del porqué. La figura del conjuez surge en aquellos casos donde los tribunales colegiados deban integrarse por personas que no pertenezcan al Poder Judicial, porque las cuestiones que se van a tratar los comprenden. Bien. Por ejemplo, un caso ocurrido en la provincia de Buenos Aires hace unos años, cuando se dictó la ley de emergencia económica que afectaba el salario de los jueces, la Corte se integró con conjueces para que fallen sobre el punto porque había parcialidad de los magistrados en decidir sobre el punto. No podían decidir sobre sus propios salarios, Esta digamos, es la figura del conjuez. Bien. ¿Sí? Para eso nace el conjuez. Veamos en paralelo, y para hacer una breve comparación, pero que es ilustrativa de lo que sucede en la justicia federal. En la provincia de Buenos Aires, para contemplar este tipo de vacancias, que pueden ser duraderas, ¿sí? Que pueden abarcar un lapso de tiempo bastante prolongado, por renuncia, por muerte o por apartamiento del funcionario, porque está sometido a un proceso de enjuiciamiento, existe a nivel constitucional y dentro de la ley orgánica del Poder Judicial el cuerpo de magistrados suplentes. ¿Sí? Que van a cubrir la ausencia de estos jueces. Estos magistrados suplentes rinden los mismos exámenes como aspirantes a cubrir cargos en el Poder Judicial. Es decir, sortean los pasos todos los pasos que hay que dar para poder llegar a ese lugar. Bien. Digo como para tener un paralelo de cómo funciona un sistema judicial y cómo funciona el otro. Lo concreto que, desde luego, este tipo de cuestiones en cuanto a la precariedad en la designación de los magistrados, obviamente tiene un fin inmediato a nuestro modo de ver y es lo que anima, digamos, a tomar este tipo de decisiones para entablar estas acciones, que es que el Poder Ejecutivo innegablemente necesita personas fácilmente influenciables y que no puedan considerarse en el ejercicio de su cargo con las garantías de independencia y de no remoción del cargo. La inamovilidad que gozan los funcionarios. Porque además pensaba, en este sistema, que en realidad terminan siendo subrogantes de subrogantes. Exactamente. Porque digamos, si ya había un juez subrogante, ¿cuál es la razón por la cual ese juez subrogante no puede seguir subrogando ese juzgado y tiene que venir otro que además ingresa a veces por la ventana, como este caso que estamos contando? Es muy gráfico, discúlpame, es muy gráfica un pasaje de la sentencia del doctor Recondo donde él se cuestiona cómo podría un juez subrogante tratar esta cuestión. ¿Sí? Dice, yo si fuera un juez subrogante, ¿tendría la necesaria seguridad jurídica para abordar el tema y no quedar preso de mi inseguridad por miedo a ser removido en el medio de que yo estoy decidiendo esta cuestión? Claro. Bueno, precisamente porque esta ley lo permite, ¿no? Esta nueva ley. Este es el epicentro, digamos, de este sistema pergeniado de la subrogancia judicial.